Antes que nada, darles a todos la bienvenida de estar del otro lado escuchando. eh, y acá estamos en este momento de aislamiento social y preventivo, cuidándonos, permaneciendo en casa, en donde, bueno, fundamental que todos aportemos nuestro pequeño granito de arena, ¿sí? Es muy importante, tenemos un alto grado de responsabilidad en esto, de quedarnos al resguardo para cuidarnos nosotros y de esta manera cuidar al otro. Eh, y espero que todos estén muy bien. Eh, este tiempo va a pasar, este, esto lo vamos a poder superar, pero para ello es importante que todos trabajemos juntos. Mayu, Mayu querida. Bueno, voy a tratar de no desconcentrarme con los saluditos. Hoy nos convoca esta pequeña charla sobre alimentación, alimentación saludable y segura en estos tiempos en donde de manera inesperada nos sorprendió esta pandemia que está afectando a muchísimos países y un poco la idea es llevar a los hogares recomendaciones para sobrellevar el tema de la alimentación, un tema que nos atraviesa en el día a día, ¿no es cierto? Primero me voy a presentar para aquellos que, bueno, no nos conocemos. Hola Martín, mi nombre es Mariela González, yo soy profe del EMDER, profesora de natación del Polideportivo Libertad y licenciada en nutrición. Y bueno, la idea es que charlemos un poquito para que tengamos algunas recomendaciones con todo lo que tiene que ver con la alimentación y la organización. Eh, a todos esta situación nos cambió un poco el ritmo de la vida, los horarios, la organización familiar. Y por eso mi mayor recomendación en estos tiempos y teniendo esto que ver con la alimentación es la organización, ¿sí? Voy a tratar de no irme por las ramas y ir al punto. Lo primero que tenemos que hacer es estar organizados, ¿sí? Y estar organizados, eh, sugiero para esto que realicemos 4 comidas diarias, ¿sí? El realizar las 4 comidas diarias, ¿sí? Los momentos principales de comida, me va a dar a mí un ritmo durante el día. Ese ritmo me va a hacer que yo no saltee comidas y de esta manera pueda estructurar más mi día a día. Lo primero que tenemos que organizar es la compra, ¿sí? La compra de los alimentos. Tratar de estar abastecidos, pero no con compras muy exageradas, que sea que alimentos que no vayamos a consumir, ¿sí? Y para ello es muy importante, antes de organizarse con la compra, organizarse con el menú. ¿Qué es lo que yo voy a comer en los próximos días? Porque esa organización me va a llevar a tener una lista de alimentos. Realizar la compra indica que yo voy a tener que salir de casa y tenemos que tratar de que esa salida sea con menor frecuencia, tratar de que no sea en muchos momentos del día y que esa compra la realicen pocas personas del hogar. Lo ideal es que se encargue una sola persona, ¿sí? Y en base a esa lista de alimentos que yo vaya a confeccionar, es que voy a realizar la compra. Muchas veces esto, cerca de casa, tengo que hacer una ruta,
porque no tengo un único lugar donde vaya a conseguir todos los alimentos. Puede que haya un almacén que sea bastante completo, como puede ser que tenga que ir a la verdulería o a la carnicería y tenga que ir a distintos lugares. Entonces, cuando vamos a hacer las compras, es muy importante tener esta lista para no quedarnos demasiado tiempo en un lugar y de esta manera ahorrarnos tiempo. Y también ahorrar dinero, ¿sí? Porque si uno no está organizado en este sentido, no sabe qué es lo que va a comprar, quizás termina comprando alimentos que no va a usar. Eh, Hay que mantener la tranquilidad, ¿sí? Ser solidario con el otro. Recuerden que compras muy excesivas también van a hacer que el otro no consiga lo que está buscando. Y, y también este, prevenir, ¿no es cierto?, qué es lo que yo voy a necesitar en los próximos 3, 4, 5 días. Bien, hicimos la compra y trajimos esos alimentos a casa. Todos los alimentos y los productos y los paquetes que vayan a venir a nuestro hogar, para que ese alimento pase a ser seguro, tenemos que tratar de realizar una desinfección y para eso tenemos que tener ciertos productos, ¿sí? Como alcohol en gel, lavandina, jabón. Ya sabemos todos que la recomendación es lavarse a diario las manos. En el lugar donde vayamos a preparar nuestros alimentos, conviene que sea una zona que esté bien limpia, desinfectada. La lavandina no se activa si no es con agua, así que en 1 litro de agua colocar 4 gotitas de lavandina para poder realizar esta desinfección. Pero todos los alimentos que vengan a casa, con que yo tenga un trapito y le pase un trapito con alcohol, un trapito con agua y lavandina, ¿sí? Antes de colocarlo en la alacena, sea un paquete de yerba, un enlatado de atún, una lata de arvejas. Los alimentos que yo vaya a colocar en la alacena tienen que ser desinfectados. Pero hay distintos grupos de alimentos, ¿sí? En el caso de las frutas y las verduras, que bueno, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, estos alimentos, eh, para que pasen a ser inocuos, lo más recomendable es que los dejemos sumergidos en el agua con unas pequeñas gotitas de lavandina durante 2 minutos, para luego sí sacarlos y pasarlos a la heladera. Si yo voy a hacer una ensalada de vegetales crudos, sí conviene realizar este procedimiento. Si voy a hacer vegetales al horno, como un zapallo al horno, zanahorias al horno y demás, con un simple lavado, todos los alimentos que se someten, no sé si me ven, ¿sí? Todos los alimentos que están sometidos a mucha temperatura, a más de 65 grados, ya pasan a ser alimentos seguros. Así que bueno, fundamental si voy a comer verduras crudas. Sé que después me van a poder hacer preguntitas, pero bueno, no sé si se escucha. Es difícil estar hablando a una pantalla. Eh, bueno, con respecto a los datos, que nada hay que dar con respecto a todo lo que es paquetes y demás, tratar de sacarlos de los paquetes, colocarlos en frascos que estén limpios, desechar todo lo que es papeles y todas esas cuestiones. Los utensilios de cocina también tienen que estar limpios, tratar de no compartir utensilios, los que son para cocinar son para cocinar. Todo lo que es las carnes envasadas al vacío también, ¿sí? Si hay que usar la heladera o el freezer, y conviene estos alimentos poder pasarles este trapo con agua y alcohol o agua y lavanda. Recuerden que el alcohol es inflamable, así que no hay que colocarlo cerca de las hornallas. Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda cortar los alimentos, separarlos. Si yo me voy a proveer de bastantes alimentos y me aseguro de tener stock,
está bueno cortarlos, frizarlos, para de esta manera cuando yo desfrice un alimento no desperdicie por la cantidad que desfricé, ¿sí? Así que fraccionar los alimentos, colocarlos en bolsitas, bien separados, que tengan buena aireación entre ellos, y ir bajando lo que voy a ir necesitando en el día a día. Bueno, eh, bueno, con respecto a los aceites y la forma tengan en cuenta que todos los alimentos no tienen la misma fecha de caducidad, por lo tanto hay que diferenciar los alimentos que son perecederos de los alimentos que son no perecederos, ¿sí? Los alimentos que son perecederos son aquellos que tienen una fecha de vencimiento más próxima y son los que debemos consumir primero, ¿sí? Y los alimentos no perecederos son aquellos que el rango de caducidad está un poquito eh, más amplio, entonces son los que podemos dejar como para más adelante. Eh, pero bueno, es importante que sepamos que si bien organizamos nuestra compra, organizamos esta lista de alimentos y trajimos estos alimentos a casa, hicimos una correcta desinfección y ahora tenemos los alimentos y ahora tenemos que ver cómo nos organizamos con la comida, ¿sí? Seguramente muchos se estarán preguntando cómo hacer para nutrirme bien, para comer lo indicado, eh, para poder cubrir todo lo que mi cuerpo en este momento está necesitando. En este momento es fundamental que nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunológico se encuentre fuerte. Y todo esto obviamente que tiene una respuesta. Eh, Hay una gran cantidad de alimentos disponibles, pero tenemos que tener en cuenta ciertos grupos de alimentos de los que hoy nos están recomendando las guías alimentarias. Fundamentalmente hay que organizar, como dije antes, los horarios de comida, porque eso me va a dar una rutina. Seguramente muchos estén diciendo, bueno, tarde, me cambió por completo la rutina, ya no me levanto temprano como antes porque no tengo una obligación, no puedo salir de casa, entonces me tengo que quedar. En ese caso, lo más conveniente es correr los horarios de comida. Si yo empiezo a saltear comidas, lo que hago es también acumular esta sensación de hambre y voy a hacer que la comida de la noche esté mucho más cargada y sea mucho más abundante, lo cual no es recomendable. Por eso es importante establecer el horario en el que se desayuna, el horario en el que se almuerza, si hago una merienda por la tarde y el horario de la cena. La alimentación tiene que ser variada y cuanto más variada me voy a asegurar que voy a incorporar todos esos nutrientes que son los micronutrientes, los chiquititos, los que necesitamos en cantidad, pero que también están presentes en muchos alimentos, que son las vitaminas y los minerales. Y los macronutrientes, que están en todos los alimentos, que son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Pero un plato puede a la vista, porque nosotros los seres humanos, a diferencia de los animales, nos atrae muchas veces los platos por la vista. Un plato puede ser muy atractivo a la vista, pero en calidad no lo es tanto. Entonces tenemos que saber qué seleccionar. ¿Qué seleccionar a la hora de comprar? ¿Sí? Estas recomendaciones que voy a dar son para población sana en general, ¿sí? Eh, Teniendo en cuenta que hay personas que tienen una patología de base, como puede ser una hipertensión arterial o un desorden en los lípidos o desorden en el metabolismo de los hidratos de carbono,
personas diabéticas y demás, que en ese caso el médico o el especialista en nutrición seguramente les indicará qué tipo de alimentos comer. Pero para la población sana en general, hoy lo que más se recomienda es poner el acento en los alimentos frescos, ¿sí? Son los que justamente hoy hablaba, que son los alimentos perecederos. ¿Cuáles son ellos? La leche, el yogur, las carnes, ¿sí? Y en la variedad de los grupos tenemos que incluir de todo un poquito. Nuestro organismo consume energía durante todo el día, aun cuando estamos durmiendo. Y si nosotros distribuimos la alimentación a lo largo del día de una manera armónica, nos vamos a asegurar que vamos a tener vitalidad durante todo el día. ¿Cómo distribuyo yo estos alimentos? ¿Y qué alimentos tengo que incluir? Bueno, en cuanto a las frutas y a las verduras, bueno, se llevan todos los premios en este caso, porque son las que aportan la mayor cantidad de los compuestos vitamínicos, y tenemos que saber qué frutas y qué verduras, ¿sí? En cuanto a las verduras, hay verduras que aguantan más en la heladera que otras, en el caso de la zanahoria, la cebolla, las batatas, el repollo, el brócoli. Son verduras que nos vamos a asegurar que pueden permanecer tiempo en la heladera, los zapallitos verdes, y que podemos incluirlas en varias preparaciones. Y hay otras que no nos aguantan tanto, como el tomate, el pepino, la lechuga, que son verduras más aguachentas y que, bueno, son las que por ahí tenemos que consumir más rápidamente. Con respecto a las frutas, sucede lo mismo. Las frutas, hay frutas que aguantan más que otras. Hoy conviene comprar más naranjas, mandarinas, ¿sí? Y hay otras que no aguantan tanto, como las bananas y las peras, porque su proceso de maduración es distinto. Entonces, bueno, si vamos a abastecernos de fruta, tratar de que sean frutas más bien cítricas y para no desperdiciar. Y si nos abastecimos de una importante cantidad de frutas y estas se empezaron a poner un poquito feas, es un buen momento para elaborar mermeladas caseras, que podemos controlar la cantidad de azúcar que le ponemos. Con respecto a los lácteos, lo que se sugiere es que sean lácteos más bien descremados, un semidescremado, es lo mejor para la salud, no tanto aporte de grasa. Una buena opción también es la leche en polvo, ¿sí? Y saber bien cuál es su dilución, que eso lo podemos encontrar en el empaquetado. Lo mismo que los quesos, ¿sí? Pero bueno, cada familia se organizará y podrá ver qué es lo que está al alcance de cada uno. Hoy es importante cocinar con lo que haya en casa, ser creativos a la hora de la comida, eh, eh, porque a veces no se puede comprar todo. Hoy los costos en todo lo que es los alimentos frescos se ha elevado mucho, entonces saber que nuestro plato se puede también combinar con otros alimentos y, y de esta manera poder realizar varias comidas, ir frizando y abastecernos de unos cuantos días. Lo importante que quiero que sepan es que en este momento uno de los nutrientes que juega un papel muy interesante son las proteínas. Las proteínas lo que hacen en nuestro organismo, además de trabajar sobre todo la parte de tejidos y demás, participan mucho en el fortalecimiento del sistema inmunológico, ¿sí? Por los aminoácidos que contienen. Y la proteína, además, cuando yo como, genera
en el estómago un valor de saciedad distinto al que generan los hidratos de carbono. ¿Dónde encuentro estas cosas? ¿Sí? Las proteínas fundamentalmente las voy a encontrar en los lácteos, en los quesos, en el huevo por excelencia, es el alimento de muy alto valor biológico en cuanto a proteínas, en las carnes, en todas las carnes. Y si yo a un plato de vegetales le puedo introducir un poco de huevo o queso, ya estoy aumentando el nivel proteínico de ese plato, lo cual va a hacer que yo tenga más saciedad y tener más saciedad me va a evitar a mí el picoteo, ¿sí? El tener que inmediatamente después de comer esta necesidad de comer otra cosa, ¿sí? Que seguramente es lo que muchos se preguntan, ¿cómo hacer para no estar todo el día comiendo? Bueno, esta es una opción y es incorporar proteínas a, los, a las comidas principales, ¿sí? En el desayuno puedo incorporar proteínas con los quesos, con los lácteos, puedo incorporar proteínas en el almuerzo también con el huevo, eh, con las carnes, lo mismo que a la tarde. eh, y también se puede incorporar proteínas de otra manera para aquellas personas que no son de comer tantos productos animales y sus derivados, eh, combinando los cereales con las legumbres, ¿sí? En casa no falta nunca el paquete de arroz, el paquete de fideos, ¿sí? Los cereales, cuando hablo de cereales me refiero al arroz, al fideo, a la polenta, a las pastas secas, eh, a las harinas integrales, avena, quinoa, y cómo yo combino esos alimentos con las legumbres. Si yo hago, por ejemplo, un preparado de arroz con legumbres, estoy haciendo que ese plato sea mucho más rico en proteínas, ¿sí? Estoy haciendo una proteína mucho más completa. Siempre conviene realizarlo de esta manera, ¿sí? Combinar cereales con legumbres. Las legumbres también se pueden combinar con los vegetales, ¿sí? Los vegetales enlatados, por ejemplo, eh, o vegetales frescos. Lo que más conviene son los vegetales frescos porque mantiene mucho más activo el principio nutritivo que tienen. Bien, estoy viendo acá que me están escribiendo. Quiero hacer una pausa, no sé si quieren hacer alguna pregunta por ahora, si no continúo. Bien, eh, con respecto a las carnes, hoy juega un papel muy importante la carne de pescado. La recomendación para la población sana en general es consumir carne de pescado al menos entre 2 y 3 veces por semana. No mucha gente tiene la posibilidad de tener una pescadería cerca de casa, eh, pero bueno, en su defecto también los enlatados de atún, de caballa, sardina. El pescado es muy rico en omega 3 y el omega 3 va a participar de todo lo que es el fortalecimiento del sistema de defensas. Este, recuerden que los enlatados en aceite, como en el caso del atún, conviene escurrirlo bien, y ese aceite, el omega 3 que pasó a ese aceite no lo desecho, también lo puedo utilizar una cucharadita de postre en alguna, ¿sí? Porque es muy rico en omega 3. Eh, pescados frescos como merluza, pero tener en cuenta esto, que de las carnes, mayoritariamente hoy se lleva este, el premio a los pescados, ¿sí? Por este aporte que nos hacen en los ácidos que no son saturados, que son los que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Los que no son saturados. En el caso de los omega 3, que van a hacer que no se eleve la fracción mala del colesterol, me van a bajar la parte buena, me van a subir la parte buena, perdón, del colesterol, que es la que tenemos que tener alta. Por eso el aporte
de omega 3 y de vitamina E que tienen los pescados. Con respecto a los cereales, a la hora de comprar el arroz, mi recomendación, hola Lidia, mi recomendación es comprar integrales, obviamente que teniendo en cuenta siempre que no existe una patología de base, ¿sí? Que en este caso no existe algún inconveniente intestinal ni alguna intolerancia con respecto a este tipo de cereales. Los cereales integrales son los que conservan la mayor estructura del grano y esa parte integral es la que me va a aportar a mí libera. Y mejor que el natural. Sí, el atún en lata es mejor que el natural. Siempre lo más recomendado es el atún al natural, ¿sí? Todo lo que es lo envasado para su conservación tiene altas concentraciones a veces de sodio, bueno, azúcares, grasas, colesterol. Entonces, lo que más conviene hoy es poner el ojo en lo fresco, en lo natural. Eh, bueno, les decía sobre las carnes, la carne de vaca, ¿sí? Tratar de limitarla a 2 veces por semana. Eh, y aquellas personas que no son amantes de consumir la carne, que también yo puedo cubrir la cuota de proteínas con un lácteo, si hago un puré y le pongo leche o le agrego quesos, ¿sí? Y con respecto a los huevos, hay que tener también cuidado porque la yema es donde nos aporta más cantidad de colesterol. El huevo, la recomendación para población sana general es no menos de 3, pero no más de 5 a la semana, y tratar de poner un poquito la creatividad en eso de la cocina, ¿no? De la cuestión culinaria, hacer partícipe a la familia. Sabemos que la comida, eh, acá me están preguntando por el pollo, la comida siempre fue una cuestión social que nos unió, nos hace brindar al otro, demostrar también afecto, juntarse, charlar. eh, y bueno, hoy en este aislamiento y en esta cuestión que tenemos que permanecer en casa, que no sea o sea, seguir manteniendo esto de que la comida nos siga uniendo, ¿no es cierto? Tratar de que el desayuno, hacerlo en familia, que sea un momento para el diálogo, lo mismo que el almuerzo. Por eso es importante que en ese horario estén la mayoría de los integrantes de la familia. Bueno, yo tengo muchos alumnos y asimismo de la escuela, que siempre les pregunto acerca del desayuno. Bueno, ahora me viene esto a la cabeza, y siempre la excusa es no tengo tiempo porque entro 7:30 a la escuela y me dicen, profe, ¿cómo voy a desayunar si me tengo que levantar muy temprano? Bueno, ahora es un buen momento para incluir hábitos, ¿sí? Para todos aquellos adolescentes y niños que, que puedan escuchar esta recomendación y para todos en general. El desayuno es una de las comidas más importantes del día porque es la que irrumpe con un ayuno nocturno. Las horas de sueño que nosotros seguimos de alguna manera consumiendo azúcar, cuando nos levantamos ese azúcar está bajito y por eso el desayuno es la comida que nos va a dar vitalidad para arrancar el día. Y bueno, sabemos que los hábitos se dan por repetición y si yo al cuerpo le doy, por ejemplo, mucho azúcar refinado todo el tiempo, el cuerpo lo va a tomar como que eso es bueno, ¿sí? De la misma manera, cuando instalo un hábito que sea saludable, el hecho de incorporar a diario este hábito de desayunar, finalmente el cuerpo lo va a terminar necesitando. Con respecto a los frutos secos, tienen la misma cualidad nutritiva que el alimento fresco, solo que los frutos secos son aquellos que, bueno, pasaron por por un proceso de desecado, en menor cantidad
hay mucha concentración de energía, pero los frutos son muy importantes porque son aquellos que nos van a aportar buenos aceites. Me refiero a nueces, almendras, avellanas, eh, acá me están haciendo una pregunta, eh, maní. Hay que tener en cuenta que la cantidad de frutos secos es un puñadito y no todos los días, ¿sí? Es muy concentrado en energía, son muy densos, por lo tanto el fruto seco lo puedo incorporar en distintas preparaciones, no solamente lo tengo que comer como un puñadito, lo puedo incorporar en una tortillita de avena, por ejemplo, que lo puedo hacer a la tarde como una merienda con un licuado de frutas, ¿sí? Hay que tratar de variar y que no sea siempre lo mismo para que la alimentación no se torne tan monótona, ¿sí? Acá me preguntan si no puedo hacer las 4 comidas, cuál de las 4 es mejor resignar. Eh, lo ideal y la recomendación es que comamos cada 5 horas, ¿sí? Y comiendo cada 4 o 5 horas estaríamos haciendo 4 comidas diarias. La comida, el desayuno es muy importante. Hay que saber que si yo salteo alguna comida, voy a tener más hambre en la siguiente, ¿sí? Y no es tan recomendado, no está tan recomendado irse a dormir con el estómago muy lleno. Entonces, si yo salteo la merienda, del almuerzo a la cena voy a acumular mucho apetito y esa cena la voy a hacer muy abundante. Entonces, lo que no conviene es pasar muchas horas de ayuno, ¿sí? Mi recomendación es realizar las 4 comidas principales. Y para aquellas personas que que antes de este momento que estamos atravesando de aislamiento, que hayan estado en un plan de descenso de peso, para cuidarse un poco y demás, la recomendación es fraccionar mucho más la comida, ¿sí? Comer cada 3 horas, que implica hacer alguna media mañana o alguna media tarde. Pero bueno, como verán, eh, como les digo, tanto sea organizar la comida, organizar los horarios, también hay que organizar qué es lo que vamos a hacer en el día, ¿no es cierto? Que llegue el fin del día y yo pueda decir, bueno, llegó el final del día e hice algo placentero, algo que me generó placer, como puede ser el movernos. En este tiempo eh, que estamos en casa, el común denominador es que hemos bajado mucho la actividad. Asimismo, el trajín de la vida diaria, el ir, venir, mismo en el trabajo, o las actividades que estaban programadas, como la actividad física regular, que uno puede ir a un gimnasio, para aquellos deportistas que puedan llegar a estar viendo esta charla también, que mantenían una rutina de entrenamiento. Bueno, eso seguramente bajó, por lo tanto, nuestro gasto energético es menor y lo recomendado es que nuestro ingreso calórico sea ajustado, que las porciones sean ajustadas a lo que estamos gastando en este momento. Es sumamente importante, como profe de educación física, que les voy a decir, es sumamente importante moverse todos los días. La Organización Mundial de la Salud para toda la población recomienda moverse 30 minutos a diario, mínimo, ¿no es cierto? Hay gente que seguramente se encuentra mucho más entrenada y se podrá mover más. Y la gente que por ahí recién arranca, no se desanimen. Hoy el programa del EMDER, a través de su página oficial de Facebook, Deportes MGP, bueno, mis compañeros, que les mando un beso a todos, mis compañeros están bajando unos videos súper lindos, que todo el mundo los puede hacer. Nos ponemos un horario y corremos los muebles y nos ponemos acá en casa a mover un poco el cuerpo. Para todas las edades, la actividad física es sumamente beneficiosa
porque también va a favorecer a tener el sistema inmunológico fuerte, ¿sí? El sistema de defensa fuerte. Además que va a fortalecer nuestros músculos, va a poner flexible nuestras articulaciones. Cuando nos volvamos a ver, porque de seguro va a ser así, los vamos a encontrar a todos mucho más fuertes, más preparados para afrontar la vida diaria. Y no dejen de moverse con lo que tengan, botellitas de agua, bandas elásticas o calzas que las puedo usar como banditas elásticas, una colchoneta y a mover un poquito el esqueleto. Siempre cuando uno empieza a moverse, eso va sumamente ligado a una alimentación saludable, ¿sí? Es muy compatible. Uno se mueve porque se quiere ver bien, porque quiere estar con un buen estado de salud y eso es totalmente compatible con una alimentación sana. Bueno, retomando un poquito la lista de los alimentos, también quiero que tengan en cuenta que aquellos alimentos que son enlatados, que tienen una gran concentración de sodio, yo puedo sacarles ese contenido de sodio poniendo el alimento bajo el chorro de agua, como puede ser un enlatado de arvejas o de choclo desgranado, lo pongo bajo el chorro de agua, dejo correr el agua de red y va perdiendo de esa manera ese mineral que por ahí para muchas personas con problemas de presión y o propensas, de esos alimentos. Acá me preguntan, Alejandra, si está bien comer fruta luego de cada comida o no es recomendable. Bueno, con respecto a la fruta tiene muchísimas propiedades y sus nutrientes fundamentales son los hidratos de carbono. La fruta no tiene grasa, la mayoría, ¿no? Bueno, y tiene fibra. La fibra lo que hace en nuestro organismo es que le da volumen y además que favorece todo el funcionamiento del intestino. Lo más recomendable es comer la fruta de postre, porque de esa manera estamos incluyendo la fibra en la alimentación y también la fibra da valor de saciedad. Lo que tenemos que evitar acá es el picoteo entre comidas, ¿sí? Porque cuando uno picotea, generalmente no va a picotear un palito de zanahoria, un bastoncito de apio, no. Generalmente cuando uno picotea va a lo dulce, ¿no? A lo refinado, a lo procesado, a lo ultraprocesado, y eso es lo que hay que tratar de bajar. Entonces, mi recomendación es que la fruta esté de postre y también puedo incluirla en los desayunos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si yo me hago un licuado de frutas o una fruta exprimida, tengo que contabilizarla, ¿sí? Porque ese licuado o esa fruta exprimida me está aportando los azúcares simples. Entonces, la recomendación diaria es no más de 3 frutas diarias, ¿sí? Y ver la forma en la que lo cocino. Puede ser fruta fresca, cruda, con su cáscara, y también puede ser fruta al horno, o tener la fruta dentro de una preparación, ¿sí? Como puede ser algún panquequito de frutas, o frutas mezcladas con frutos secos, o frutas con yogur natural, sin el agregado de azúcares, ¿sí? Pero sí, la fruta es muy importante incluirla. Lo mismo que los vegetales. La recomendación es que a diario incluyamos 2 porciones de vegetales, ¿sí? Una porción de crudos y una porción de vegetales cocidos, porque no funcionan de la misma manera en el tubo digestivo. La porción de crudos es la que nos va a aportar un tipo de fibra y la porción de cocidos nos va a aportar otra. Si lo hiervo o no lo hiervo, también tiene que ver porque hay vitaminas que se pierden por calor. Entonces es muy importante que a diario los vegetales, la porción sea crudos y cocidos. Si me hago un zapallo al horno con zanahorias al horno, me puedo hacer una ensalada de repollo y tomate, ¿sí? Y siempre agregarles esta fracción de buenos aceites, ¿sí? Elegir aceites por excelencia. ¿Cuáles son esos aceites? Los aceites más recomendados son el aceite de oliva,
pero hacer una mezcla, ¿sí? Un aceite de oliva, un aceite de girasol, eh, puedo elegir un aceite de canola. Estos aceites son los que me van a aportar los omega 9, que son muy importantes también a la hora de fortalecer las defensas de nuestro organismo. Piensen que nuestra alimentación no tiene que ser muy diferente de lo que cuando pase todo este periodo de aislamiento deberíamos hacer. Eh, hay que tomar esto como una medicina realmente, porque en los alimentos naturales es donde podemos encontrar todo. Lo que pasa es que hay un gran circuito adictivo con los azúcares y, y nuestro paladar muchas veces nos engaña y se hace muy adicto a esos sabores que tienen los paquetes cerrados, tantos conservantes y tantas sustancias que les agrega la industria, que termina como contaminando nuestro paladar. Lo más recomendable es lo fresco, lo saludable, que la alimentación sea lo más natural posible. Acá me hacen otra pregunta con respecto al agua, ¿cuál es la recomendación? Martín, ¿cómo andás, Martín? Bueno, la recomendación con respecto a los líquidos es un litro, litro y medio, ¿sí? Obviamente que estamos hablando de recomendaciones generales, no estamos hablando de deportistas de alto rendimiento ni de personas que por ahí el requerimiento del hídrico es distinto, ¿sí? Hoy sabemos también que hay muchos chicos que están entrenando, que sus entrenadores les pasan las rutinas online y que por ahí necesitan otro tipo de requerimiento. Pero hablando en el común denominador, lo mejor para hidratarse es el agua de red, ¿sí? El agua común. No hace falta comprar bebidas azucaradas que me van a aportar hidratos simples, que es lo que tenemos que tratar de bajar. Es bastante veneno para el cuerpo. No hace falta comprar gaseosas en abundancia. Yo les diría que hay que tratar de limitar muchísimo el consumo de todas las bebidas y refrescos tan azucarados que terminan haciendo esto con el gustito de los azúcares y el paladar y me generan este circuito adictivo donde no puedo dejar de comer azúcar. El agua es la mejor opción, litro, litro y medio. No llegar a tener la sensación de sed, ¿sí? Porque si llego a la sensación de sed es que no me estoy hidratando bien. Y tampoco la sobrehidratación, ¿sí? Tratar de siempre tener a mano, acá, un vasito con agua, una botellita, para ir tomando a diario, ¿sí? Porque si no, a uno le cuesta mucho de golpe tomar dos botellitas de medio. Entonces, si uno lo hace a lo largo del día, es mucho más fácil. Hay alimentos que son aguachentos y que nos aportan gran cantidad de líquido, pero estamos hablando del agua de bebida, ¿sí? El agua que hay que consumir aparte de que los alimentos sean aguachentos. Eh, los alimentos se pueden congelar, no se pueden congelar, es una buena opción. Para aquellos que tienen freezer es una buena opción, porque si yo congelo los alimentos y me abastecí de varios productos, una forma de ahorrar dinero y tiempo, de no ir con tanta asiduidad a hacer las compras, es poder fraccionar y frizar. Pero no todos los alimentos se pueden frizar. No se puede frizar una lechuga, un tomate, ¿sí? Porque como son tan aguachentos, se terminan deteriorando. La estructura de esos vegetales se termina deteriorando. Pero sí, hay vegetales que sí se pueden frizar. Y lo mismo que, bueno, las carnes, los quesos, ¿sí? Siempre acuérdense de fraccionar y y de dividir todo en pequeñas bolsitas para no terminar derrochando comida. Eh, bueno, con respecto a esto que estábamos hablando hoy, justamente hay que detectar bien esta sensación de hambre, ¿no? De la sensación que puede estar ligada a alguna emoción. ¿Cómo hago para no estar comiendo todo el día? Entonces, esto que está ligado a la emoción es comer porque estoy aburrido, comer porque no sé qué hacer,
comer porque veo que todos los integrantes de la familia comen, entonces como. Es muy importante esto que hablábamos hoy al principio de la charla, de tener horarios de actividad física, horarios de comida, para evitar el picoteo entre comidas y recordar de incluir proteínas para hacer completas esos platos, que sean proteínas de buen valor y me dé saciedad y yo no tenga hambre a cada rato. Sobre todas las cosas, mi recomendación, y seguramente la de muchos nutricionistas, es que en estos momentos hay que evitar la sobrealimentación, ¿sí? Esto de estar continuamente pendiente de la comida. Comer lo justo, tratar de elegir alimentos naturales, saludables, en el gran mundo de las frutas y las verduras, y para aquellos que por ahí se complica, porque es la realidad, hoy los costos están bastante elevados. eh, mezclarlo con otros alimentos, con los cereales, con las legumbres, incluir el queso, incluir los lácteos en esos platos para aportar de esa manera el valor proteico. Con respecto, bueno, al pan, hay que tener también, limitar un poquitito el consumo. Lo más recomendable es el pan, si hago pan casero, sé los ingredientes que le voy a poner, pero bueno, lo más recomendable es el pan con harinas integrales, como decía hoy, que va a incluir una buena porción de fibra, que me va a dar volumen, que me va a dar saciedad, que me va a permitir tener un intestino fuerte, un intestino sano. Recuerden que siempre se dice que tenemos dos cerebros, nuestro cerebro y nuestro cerebro entérico, el cerebro que tenemos en el intestino, ¿sí? Y un intestino fuerte va a hacer que nuestro sistema de defensas esté fuerte. Lo más importante, y recordando un poco el principio de esto, es quedarnos en casa, hacer los deberes, hacer lo que los organismos de gobierno nos han indicado para el cuidado de todos, cuidar de nuestros adultos mayores, cuidar a la familia y, bueno, quiero transmitir un poquito de tranquilidad. Esto también va a pasar. Seamos optimistas, de todo se sale, ¿sí? Seamos optimistas. Y bueno, ligando un poco esto a la alimentación, me pareció interesante contarles que sí hay alimentos que, que favorecen el estrés y hay alimentos que disminuyen la ansiedad, los llamados antiestrés y proansiedad. Y esto tiene que ver con algunas cuestiones que se segregan a la sangre, ¿sí? Los alimentos que son antiestrés, por ejemplo, cortisol, ¿sí? Y este cortisol actúa, es un compuesto que actúa potenciando los estados que tenemos que tratar de aplacar, que son los estados de nerviosismo y los estados de ansiedad. ¿Dónde encontramos estos alimentos que potencian los niveles de ansiedad del cuerpo? Los encontramos en los productos azucarados, en los productos refinados, en los productos procesados, en los ultraprocesados, en las galletitas, en las facturas, en la bollería industrial, en los snacks, en las papas fritas, en toda la chuchería esa que anda dando vueltas. Ahí encontramos los alimentos que van a hacer una liberación fuerte de cortisol. Y los alimentos que son los indicados para tratar de mantener, regular nuestro estado anímico, son aquellos que tienen un aminoácido que es muy interesante mencionar, que es el triptofano. Estos alimentos son muy buenos para la salud porque regulan mucho los estados anímicos. Y en ellos encontramos en la leche, en el queso, en el huevo, en los frutos secos, en el cacao amargo, también lo encontramos en la palta, ¿sí? En el tofu, para aquellos que son vegetarianos también, un queso de soja muy interesante para este momento, para aquellos que lo consumen, en las nueces, en el maní. Todos esos alimentos que mencioné son alimentos muy ricos en este aminoácido esencial. Y como el nombre lo indica, es esencial, ¿sí? El cuerpo lo necesita.
y no lo pueden fabricar. Entonces, una manera es que nosotros lo incorporemos por medio de la alimentación. Hola, Caro, mi hermana, te mando un besito. Eh, Acá, no sé si me están haciendo una pregunta. Eh, Vayan preguntándome porque me pierdo si no. Bueno, eh, lo que quisiera comentarles ahora, bueno, sobre todo a muchas de mis alumnos que hemos estado hablando en estos días, que me han hecho algunas preguntitas, eh, es muy importante que nosotros en este momento tengamos fuerte nuestro sistema inmunológico, ¿sí? ¿Qué es nuestro sistema inmunológico? Es nuestro sistema de defensa, ¿sí? Son aquellos que van a estar pendientes de si algo acecha contra nuestra salud, son los que van a salir primero a la batalla. Es muy importante que incluyamos alimentos que favorezcan a las defensas. Unas cuestiones importantes que no quiero dejar de mencionar, que para tener fuerte el sistema de defensas es importante hidratarse bien, hacer actividad física a diario, dormir bien, dormir las horas necesarias de sueño, que el sueño sea reparador, comer de manera saludable y bajar el estrés, ¿sí? Bajar el nivel de preocupación, ocuparse, no preocuparse. Todo eso va a favorecer muchísimo a que nuestro sistema de defensas esté fuerte. Pero en los alimentos encontramos unas sustancias que se llaman antioxidantes, que son compuestos que lo que hacen nos protegen de otros compuestos que andan dando vueltas, que son los radicales libres. Y estos radicales libres que se generan, ¿sí?, en el cuerpo por cuestiones químicas, lo que hacen es atentar contra el envejecimiento celular. En cualquier enfermedad, pero por sobre todas las cosas en este momento, que tenemos que tener cuidado de que ninguna otra situación que pueda poner en riesgo nuestra salud, desde un simple resfriado para personas adultas mayores, una gastritis, una diarrea o cualquier cosa que no esté pensada, que haga que uno se tenga que mover a un centro de salud, tenemos que tener pensado incorporar alimentos que favorezcan a que este sistema de defensas esté fuerte. Y estos son los antioxidantes, ¿sí? Y para ello es importante que tengamos en cuenta un kit de vitaminas que se encuentran en determinados grupos de alimentos. Las principales son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina C, y muchas otras, pero estas vitaminas son muy importantes que las incluyamos en la alimentación diaria, ¿sí? Y van a ver que no es tan difícil hacerlo. La vitamina además de que tiene un montón de beneficios, que favorece a la salud, al pulmón, los riñones, el corazón, a todas las mucosas de nuestro cuerpo. La vitamina A la voy a encontrar en los lácteos, la voy a encontrar en el queso, en el huevo, en las carnes. El brócoli se lleva todos los premios. Aquellos que pueden comprar brócoli, háganlo. Cocínenlo con los fideos, con las legumbres, hagan una buena mezcla. El brócoli es un alimento, un superalimento, así se llama, por las grandes propiedades antioxidantes que tiene. También los vegetales de hoja, la zanahoria, el ajo, eh, mi mamá. Con respecto a la vitamina D, bueno, aquellos que tienen la posibilidad de estar un ratito al sol, que salgan a balconear, al patio, al jardín, un ratito, 15 minutos al sol, rostro, brazos, y con eso, bueno, ya le vamos a dar lo suficiente para ayudar al metabolismo, vitamina. La vitamina D fundamentalmente la vamos a encontrar en el pescado, hay que sacar la receta de la abuela, el aceite de hígado de bacalao. El otro día me comuniqué con mi tía abuela, Luz, que le mando un beso enorme, que tiene 90 años y estaba haciendo aceite de hígado de bacalao, cocinando con ello.
En la yema de huevo hay que tener cuidado con la yema de huevo porque aporta mucha grasa saturada, así que hay que tener cuidado para las personas que tienen desórdenes de los lípidos. Acuérdense que la recomendación es no más de 4 huevos semanales, mezclarlo en preparaciones. Eh, la vitamina E. La vitamina E es un antioxidante natural que interviene también en todo lo que son los procesos infecciosos y sobre todo los respiratorios, ¿no? Y justamente esta pandemia que tiene que ver con las afecciones respiratorias. Y la vitamina E es una vitamina que está presente en muchísimos alimentos, en el pescado, por ejemplo, eh, en en las semillas de lino, en las de girasol, en las de chía, eh, bueno, aceite de oliva, por supuesto, aceite de canola, en la palta, en las aceitunas, frutos secos, cereales integrales, soja, todo eso es muy rico en vitamina E. Hola Nach, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Eh, bueno, cereales, bueno, como les decía, la vitamina E es un antioxidante natural. Y la vitamina C, que es el ácido ascórbico, así llamado, lo interesante de la vitamina C es que me va a hacer que el calcio y el hierro que están presentes en otros alimentos como los lácteos y las carnes, que son alimentos fuente de calcio, me va a favorecer la absorción, ¿sí? Si yo me hago una comida, por ejemplo, que esté incluida la carne, es interesante poder acompañarla con un exprimido de naranja, ¿sí? Porque la vitamina C que está incluida en el cítrico hace que ese hierro sea mucho más disponible para el cuerpo. ¿Dónde encuentro la vitamina C? La encuentro en las naranjas, en las mandarinas, en los limones. Es muy interesante también el limón con agua a la mañana, para aquellos que tienen la costumbre, es un buen aporte de vitamina C. En las mandarinas, como les dije, en el kiwi, repollo, en el brócoli. Acá tenemos otra vez al brócoli jugando el partido. Y los pimientos. El pimiento rojo tiene más vitamina C que la naranja. Así que está bueno cuando hacemos esas preparaciones de carne, agregarles pimiento rojo para enriquecerlo con esta vitamina. Eh, bueno, pero como verán, todas las frutas y las verduras nos aportan gran cantidad de vitaminas. Eh, quiero ir resumiendo algunas cositas, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Eh, Traté de no mirar mucho para los mensajitos porque me distraía. Eh, Acá lo más importante es comer sanito, comer variado, incluir a diario frutas, lácteos, incluir quesos. La recomendación para población general, recuerden, son 3 frutas diarias y 2 porciones de vegetales crudos y cocidos que trabajan de manera distinta en el intestino. Pescados, hacer más hincapié en los pescados que en la carne de vaca. Y para aquellos que no son consumidores de carne y derivados, el tofu es una muy buena opción porque aporta mucha proteína. Este, lo mismo que las legumbres, ¿sí? Recuerden que comer legumbres, arvejas, garbanzos, porotos, lentejas, de manera aislada, sin los cereales, ¿sí? Arroz, fideos, es mejor porque completa mucho más la proteína. Y recuerden que la proteína, ese macronutriente, es el que me va a dar saciedad. Entonces, si yo quiero evitar el picoteo a la mañana, agrego un queso en el desayuno. Si yo quiero evitar el picoteo por la tarde, trato de agregar proteínas en el almuerzo. No necesariamente tengo que comer carnes. Puedo complementar los cereales con la legumbre, el arroz con la lenteja, alguna leguminosa con algún fideo. Sí. Eh, Traten de moverse, es un ayuno que está bueno
ponerse un horario, acá no sé si se está cortando el video. La fruta a la mañana en ayunas, me preguntan acá, Maui. ¿Qué haces, Maui? ¿Cómo estás? Sí, la fruta a la mañana en ayunas está bien, solo que hay que tener en cuenta que si yo solo desayuno fruta, estoy haciendo un desayuno bastante incompleto, ¿sí? La fruta me aporta hidratos de carbono simples, es un buen nutriente, aporta fibra, como decíamos hoy, pero es interesante que haya una mezcla de alimentos, ¿sí? Que esa fruta sea el complemento de como puede ser una infusión con lácteos, un pan casero, un pan integral, una tostada, ¿sí? Tratar de bajar los empaquetados, porque tiene mucha grasa que no le va a hacer bien al cuerpo, que me va a favorecer a tener elevada la fracción mala del colesterol, el LDL, que es el que tenemos que tener bajo. Entonces, tratar de que la fruta sea un complemento del desayuno, ¿sí? Y si no la como en el desayuno, también la puedo hacer como una media mañana, como una colación de media mañana, ¿sí? Pero recuerden, si son 3 frutas diarias, lo interesante sería que 2 de ellas estén incluidas como postres para favorecer la saciedad, ¿sí? Y no estar continuamente yendo a la alacena o a la heladera eh, para, bueno, para este picoteo que tenemos que tratar de evitar. Eh, bueno, quiero agradecerles, creo que ya me pasé un poquito de la hora, gracias a todos, todos los que están del otro lado escuchando, ojalá que esta pequeña charlita les haya sido útil. Eh, Recordarles que no es necesario comprar, cuando vamos al supermercado o a los almacenes, vayamos con la listita, como hacían nuestros abuelos, con la listita, preparados, al resguardo, para minimizar los riesgos de propagación del virus, mantenernos tranquilos, pensar lindo, ¿sí? Pensar bien, ser optimistas, que todo va a estar bien y todos a encontrar. Eh, Agradecerles al ente municipal de deportes, Alejandra, por esta posibilidad de brindar esta pequeña charla. Eh, Mandarle un beso a todos mis compañeros, a todos mis colegas. Bueno, hoy estamos más juntos que nunca. Eh, Hola Gabriela, ¿cómo estás? Y bueno, desearles que lindo todos estos días, que se cuiden mucho, que cuiden a la familia, eh, hagan cosas lindas en el día, entretenidas. eh, no solamente la actividad física, también es una buena opción. Pinten, escuchen música, ocupémonos y no nos preocupemos tanto. ¿Sí? Les mando un beso a todos